Empezamos orando y comenzamos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite que lo que aprendamos hoy nos sirva para nuestra fe, para nuestras familias. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya hoy día terminamos con el tema del nuevo nacimiento. Lo que hemos visto, basados en Juan, abrimos Juan 3, Juan 3, versículo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y versículo 7. Os es necesario nacer de nuevo. Y con esto habíamos empezado diciendo que el nuevo nacimiento, según las palabras de Jesús, es una necesidad y una condición, ¿no? El nuevo nacimiento es una necesidad y una condición. Y la semana pasada, comenzando a estudiar la hojita que les mandé y que espero que hayan impreso, esta de acá. Muy bien, ahí está, muy bien, muy bien. Ahora sí, ahora sí. Entonces, dijimos el pasaje de Nicodemo, Juan capítulo 3, versículos 10 al 21. Agarren su hoja, ténganla a la mano. Juan capítulo 3, versículos 10 al 21. Versículos 10 al 12. Parte 1. Hay tres exhortaciones que Jesús le hace a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, en la primera parte, en la parte 1, que va del versículo 10 al versículo 12, Jesús exhorta a Nicodemo con tres frases. ¿No sabes esto? ¿No recibí nuestro testimonio? ¿No creéis? ¿No? Son las tres cosas. No sabes, no lo recibes y no lo crees, ¿no? Entonces, la parte 2 que vimos también la semana pasada era el versículo 13. Yo soy el enviado de Dios, el Mesías, ¿no? Cuando Jesús le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y hablamos de esta verdad de que Jesucristo repite muchas veces que Él estuvo en el cielo y que ha descendido del cielo. La pregunta siempre es, ¿dónde estaba Jesús antes de encarnarse? Al menos que sea un mentiroso, debe existir otra dimensión donde Jesús estaba esperando el momento de su encarnación. Jesús dice que Él estaba desde antes de la fundación del mundo. Y
cuando entendemos que existe esa dimensión donde Jesús estaba antes de encarnarse, ahora entendemos a dónde vamos cuando morimos. Vamos a esa dimensión. ¿Ok? Luego la parte 3, versículos 14 y 15. Hay que poner los ojos en Jesús como había que mirar a la serpiente en el desierto. Y ahí, como dice el texto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces les recordé lo que había pasado en el desierto, que el pueblo de Israel empieza a quejarse contra Dios y comienza una plaga contra ellos. Y entonces claman pidiendo por favor que no los exterminen. Y es ahí cuando cuando Jehová les dice, bueno, haz una serpiente, ponla en el campamento, y si alguien es picado por la serpiente, que mire a ese estandarte y será salvo. Y entonces el texto de Jesús, cuando él menciona a ese relato, es los que miren a Jesús, esos serán salvos. Esto es lo que vimos la semana pasada. Ahora nos vamos con la parte número 4. Poner los ojos en Jesús empieza por creer en el Hijo de Dios. Vamos a pedir que Carlos Guerrero, por favor, léenos versículos 16 al 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta el Porque 18. no, sí, sí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para conocer al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Este pasaje es el primer pasaje que yo aprendí junto con Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estos fueron los dos primeros versículos que yo aprendí cuando recién empezaba en mi vida cristiana. Y hemos hablado ya en estudios anteriores, hemos hablado de nuestra situación delante de Dios. Lo hemos repetido muchas veces. Nacemos en pecado, separados de Dios, vivimos en esclavitud al pecado, el diablo tiene control sobre nuestras vidas y por tanto nos espera la condenación. Ya hemos hablado también varias veces, hemos hablado de que la única solución posible era una operación rescate con con una muerte sustitutiva, ¿no? Operación rescate significa yo entro a rescatar a los que están presos, secuestrados, esclavizados, y liberarlos significaría mi muerte. Eso es una muerte sustitutiva. Yo muero para poder salvarlos. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo en la cruz. Lo hemos hablado ya varias veces y no quiero repetirlo en este momento. En la cruz, Cristo cargó con mis pecados y pagó por ellos. Me limpió y me perdonó. Y los versículos que hemos leído eh, han sido 1 Corintios 15:3. Ferni, léelo por favor. 1 Corintios 15:3.
No hay volumen. Primera de Corintios 15:3. Sí. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Muy bien. Y Jackie, busca por favor Primera de Pedro 3:18. Volumen. 3:18, ¿no? Primera de Pedro Es 3:18. porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Me gusta esa frase, ¿no? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Chiqui, lee por favor Romanos 5:18. 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Muy bien. Por la transgresión de uno, de Adán, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿no es cierto? Por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, no dice a algunos, dice a todos. Y de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Quiere decir que la justificación está lista y preparada para cada persona que desee acercarse al Señor Jesús y nacer de nuevo. ¿Ya? ¿Y esto qué hacen? Ya hemos hablado. Perdón, nos libera de nuestro listado de pecados del pasado y por lo tanto nos libera de esa condenación. Por eso, el texto que hemos leído dice que los que no creen ya están condenados. No quiere decir que recién se van a condenar, sino que ya llevan la condenación encima. Entonces llevan la condenación encima heredada de Adán. Y la única forma de escapar de esa condenación es por medio de creer en Jesucristo. Entonces, por no creer en Jesucristo, no significa que la condenación es un castigo por no creer, no. Significa que por no creer no escapan de la condenación en la cual ya están por herencia de Adán. ¿Ok? Quiero que entiendan esto porque a veces cuando uno lee, dice, entonces, como no creo, entonces Dios me castiga, condenándome por no creer. No, 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 no. Ya estás condenado, ya. De antemano ya estás condenado porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, toda persona que comete cualquier tipo de pecado ya está condenado, de antemano está condenado. ¿Y qué es la condenación? La separación eterna de Dios. Y entonces, el creer te permite escapar de esa condenación. Por eso el texto dice que si no crees, ya has sido condenado. Hugo, dime. Lo que tenemos que mirar es que, como dice el pastor, ya estamos condenados. La única forma es un indulto, Claro, un perdón. Y el único juez
que nos puede dar ese indulto es Correcto, Jesús, es Dios por intermedio de Jesús. correcto. Por eso es importante ese texto que acabamos de leer, ¿no? El texto dice, en versículo 18 o versículo 17, 16, desde el 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito como indulto, ¿no? Ha dado su Hijo unigénito como la única alternativa para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesucristo viene a ser la única salida, el único escape que tenemos de una condenación en la cual ya estamos. Y por eso en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Es decir, Jesucristo no viene a condenar a nadie. Jesucristo viene para salvar al mundo. Y el versículo 18 dice, el que en él cree, escapa. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya, porque está condenado de antemano. Entonces el que no cree ya está condenado porque no ha creído en su única salvación. No ha creído en su única puerta de escape. Entonces, ¿cómo se activa ese poder? El mismo texto lo dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Ahora, Pastor, creer. Cuando empezamos estos estudios de doctrinas fundamentales, hicimos todo un tema sobre el creer. Los que no lo hayan visto o los que se incorporaron al estudio posteriormente lo pueden encontrar en el YouTube, ¿no? En nuestra página, en la página que está a mi nombre, con los estudios. Ahí hay varios estudios sobre el creer. En esa oportunidad yo le dije que para que en mi vida, para yo poder apropiarme de la salvación, para yo poder apropiarme de la vida eterna, para poder yo escapar de la condenación, tengo que creer. Y al momento de creer, se activa un proceso de fundición en que Cristo y yo nos fundimos en un solo ser, ¿no? Cristo entra en mi corazón y yo paso a ser parte de él. Por eso, por ejemplo, en Efesios dice, con Cristo estoy crucificado. Con Cristo estoy crucificado. También dice en Efesios, dice que hemos resucitado con él. Y también dice que estamos sentados en lugares celestiales con él. Ha habido una fundición entre Cristo y yo, y por esa razón es que el creer me permite ese proceso de fundición entre Cristo y yo. Ahora, creer es difícil, es complicado. Hay gente que dice, bueno, creer no es fácil. Eso no es cierto. Creer es algo absolutamente natural. El creer es parte de la naturaleza humana, ¿ya? El creer es parte de la naturaleza humana. Es decir, tú respiras como todo ser viviente. Entonces, respirar no es algo extraordinario, no es algo especial, no. Todo ser viviente del reino animal respira. Hasta los árboles respiran, ¿no es cierto? Consumen CO2 y botan oxígeno. Entonces, todos los seres vivos tienen algún sistema de respiración. Eso es natural. Nadie lo pone en duda, nadie lo discute. También el comer.
comer es absolutamente natural, no es una cosa excepcional, ¿no? No es que hacemos una fiesta y decimos, hoy día nos toca comer, ¿no? Pues no es así, pues todos los días comemos. ¿No? Entonces, comer, respirar, sentir frío, sentir dolor, sentir cansancio, todas esas cosas son parte de la naturaleza del ser humano. Creer también. Creer no es algo excepcional. Creer es parte de nuestra naturaleza. Porque hasta los ateos creen que no hay Dios. ¿Se dan cuenta? Los mismos ateos creen que no hay Dios. Creemos, y lo he repetido varias veces, creemos en nuestra madre, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos a Ivonne. Ivonne, la señora que está atrás tuyo es tu mamá. ¿Cómo sabes? Porque lo creo. Exacto. Exacto, porque en el momento en que tú naciste, tú eras muy pequeña como para marcarle el brazo a tu mamá para reconocerla de adulta, ¿no? Decir, ah, esta era mi mamá de verdad. Tú eres una niña, te han dicho que ella es tu mamá. Y entonces tú lo crees. Ves en los papeles, ves en los documentos, y por todas esas razones, tú llegas a la conclusión de que ella es tu mamá, pero en el fondo estás creyendo que ella es tu mamá. ¿No es cierto? Y tu mamá cree que tú eres su hija, porque también hay la posibilidad que te hayan cambiado en el hospital, ¿no? Entonces, entonces uno dice, no, a ver, tengo que ver si tengo los mismos ojos, la misma nariz, etcétera. Entonces, todas estas siempre estamos usando creer, ¿no? Especialmente los caballeros, ¿no? Nosotros los caballeros que tenemos hijos, mi abuela decía, los hijos de mis hijas son mis nietos, pero los hijos de mis hijos no estoy segura. Así decía mi abuela, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, pues, no, la única que está ahí cuando da a luz es la mamá, ella sabe que esos son sus hijos, pero a nosotros nos pueden meter cuento, ¿no? Entonces, creemos que nuestros hijos son nuestros hijos. Cuando te levantas en la mañana y te sientas en la silla del comedor, crees que va a sostener tu peso. No piensas que alguien le ha cortado las patas, no piensas que la silla se ha podrido como que te vas a ir al piso. Tú simplemente la jalas y te sientas por un acto de fe, por un acto de confianza. Cuando sales a la calle, tomas el bus o el tren que te lleva a tu trabajo, a tu centro de estudios, entonces en ese momento tú estás creyendo que ese tren va para ese lugar y que no le han cambiado la ruta. Entonces, todo el tiempo estamos creyendo. O sea, creer no es algo, o sea, cuando la gente, hoy en día hay tanta, la nueva moda de los ateitos, ¿no? O sea, no, yo no creo, yo soy súper desarrollado, inteligente, y yo no creo. Todos creen. Hay muchos científicos que creen, por ejemplo, en la evolución o creen en el Big Bang. O sea, todo este tipo de cosas nos muestra que creer es absolutamente natural en el ser humano. Todos creemos. Entonces, la segunda cosa interesante es que el hombre es capaz de creer lo increíble. Es cierto, ¿no? Es decir, nosotros creemos, pero hay algunas personas que tienen una capacidad de creer lo que es razonable. Es decir, te presentan un tema, una idea, entonces tú la razonas. Tu criterio, tu juicio te dice, no, ¿cómo voy a creer en estas tonterías, no? Pero hay gente que no, hay gente que tiene una capacidad de creer las cosas más absurdas, ¿no? Uno encuentra en el Internet, por ejemplo, la cantidad de gente que cree tonterías, ¿verdad? Que cree supercherías, ¿no? O por ejemplo, cuando sale en el Facebook o en el YouTube o donde sea, manda esta cadena, ¿no? De pidiendo dinero y que si la mandas
en 7 días te vas a volver millonario, pero si no la mandas te va a caer una plaga encima. ¿Saben la cantidad de likes que tienen esas páginas? Millones de vistas creyendo que por mandar una cosa de esas va a funcionar, ¿no? Cuando ves un gato negro, pobrecito, ¿qué culpa tiene el gato de ser negro? ¿Y por qué no cuando ves uno blanco? Más racistas son, hasta en los refranes somos racistas, ¿no? Entonces, si ves el gato negro, si pasas si se te cae la sal, se te cae la sal, vas a tener un montón de mala suerte, tírala por la izquierda, creo, ¿no? Si se te rompe un espejo, imagina, si se rompe el espejo es porque eres demasiado feo y por eso revienta, pero ¿qué va a pasar si no pasa nada? Todas esas cosas nos muestran que la gente es capaz de creer las cosas más absurdas. Yo he escuchado, ustedes saben que las iglesias evangélicas se han saturado de falsos profetas mentirosos, ¿no? Y yo estaba viendo el otro día un video de un hombre que ofrecía, a cambio de una ofrenda, ofrecía un chicle de sanidad. Entonces tú traías tu ofrenda y él te daba su chicle, que le había costado 10 centavos en la esquina, y entonces con ese chicle tú tenías que masticarlo y Dios te iba a traer sanidad. Ese tipo de cosas ridículas y absurdas se dan, ¿no es cierto? La gente es capaz de creer cualquier cosa. Eh, los extraterrestres, aunque dicen que hay mucha evidencia y que no, los platillos voladores y todo lo demás, yo nunca he visto uno. Nunca en mi vida he visto uno. He escuchado tantas historias, pero nunca en mi vida he visto uno. Pero la gente cree a rajatabla, ¿no? En fin. Entonces, el punto uno es, creer es algo absolutamente natural. Todo el mundo cree. El punto dos es, somos capaces de creer lo increíble. El punto tres, y ahí viene el asunto. El punto tres es preguntarme, ¿en dónde voy a depositar mi fe? Porque eso hará el cambio en tu vida. ¿En qué estoy dispuesto a creer? ¿En qué creo? Porque obviamente no basta con tener fe, porque eso está claro. No basta tener fe, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene fe, ¿es cierto? O sea, todo el mundo tiene fe, entonces no basta tener fe. Cuando la gente te dice, basta que tengas fe, no sirve, pues. Basta que tengas fe en qué. A ver, si yo estoy en medio de un tiroteo, estoy en medio de un tiroteo, bala va, bala viene, yo estoy en medio de un tiroteo entre la policía y unos delincuentes. Y tú te pones en el medio y yo te digo, no te preocupes, escóndete detrás de este ramo de rosas, que ellas te van a proteger. Y entonces cuando tú le dices, creo que tu comentario es bastante tonto, entonces él te contesta, ten fe. Lo importante es tener fe. Y entonces ahí no es, el punto no es tener fe, estás haciendo de idiota. ¿Por qué? Porque estás creyendo que un ramo de rosas te puede proteger de las balas. Entonces, la importancia no es si creemos o no creemos. Lo importante es en qué creemos. Y si yo veo un muro de concreto y digo, ahí sí me puedo proteger, yo estoy creyendo que el muro de concreto sí me puede proteger, entonces estoy depositando mi fe en un lugar correcto, ¿no? Y la forma en que tú crees, donde tú depositas tu fe, va a determinar cómo vas a enfrentar la vida, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si tú crees que el mundo te tiene que regalar su dinero y te comportas pensando que eso es cierto, vas a terminar viviendo en la calle porque nadie te va a regalar su dinero.
En cambio, si tú crees que trabajando, estudiando, superándote, vas a tener dinero, entonces vas en el camino correcto. ¿Me dejo entender? Depende en dónde crees. Por ejemplo, en dónde pones tu fe. ¿Qué es lo que tú crees? Te va a permitir educar a tus hijos. Si tú crees en la palabra de Dios, los vas a educar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si tú crees en todas estas tonterías de los grupos trans, probablemente vas a llevar a tus hijos por el camino equivocado. Si la manera, lo que tú crees, como tú consideras, te cambia la vida. Por ejemplo, eh, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿No? Yo desde pequeño me crié en una casa, desde que era chiquito me crié en una casa con 13 mujeres, 13, entre mi mamá, mi abuela, mi hermana, mis tías, con mis hijas, con mis sobrinas, perdón, con mis primas, y luego llegó otra tía con sus dos hijas durante un tiempo. Es decir, habían montones y yo no me volví marica, ¿no es cierto? No terminé siendo marica, ¿no? Y entonces, pero ¿qué hay algo? Aquí esto es importante. Yo sé lo que una mujer vale y yo sé lo que una mujer puede lograr, porque yo lo he visto en mi familia. Yo he visto cómo mis primas, mi hermana, mi madre, cómo ellas han superado, y muchas de ellas más inteligentes que los hombres que yo conocía. Entonces, como yo creo eso, yo trato a mi esposa de una manera diferente. Entonces, el truco en todo esto, tu seguridad o tu estabilidad emocional, todo este tipo de cosas, mi esposa ha puesto un corazoncito en la pantalla. Entonces, todo este tipo de cosas significa que lo importante no es simplemente tener fe, lo importante es en qué pones tu fe, dónde vas a poner tu fe, qué es lo que vas a creer que guíe tu vida, cuáles son los principios que vas a creer que van a guiar tu vida. Y eso es lo que dijo Jesucristo. Cree en mí, cree en mis palabras, cree en mis enseñanzas, cree en el que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Voy a darles 3 ejemplos de lo que significa creer. ¿Mm? El primero, cuando yo digo creo, vamos a recordar a Abraham. La Biblia dice que creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. El texto no dice que creyó Abraham en Dios, sino creyó Abraham a Dios. Quiere decir ese texto que no es que Abraham estaba creyendo en la existencia de Dios, sino que Abraham estaba creyendo las palabras de Dios. Por eso dijo, creyó Abraham a Dios. La primera cosa que significa creer, significa creer en sus palabras, en la palabra de Dios. Hay una ilustración cuando el médico nos da un diagnóstico y una medicina, ¿no? Solo si creemos en lo que él nos ha dicho, seguiremos las instrucciones. Pero si no creo en lo que el doctor me dice, no voy a obedecer. Entonces la obediencia es porque creo en sus palabras, ¿no? Lo mismo pasa con el texto bíblico. El otro día fui a un médico. Como ustedes saben, mi madre era doctora químico y farmacéutica, ¿no? Yo me crié con ella y todos sus charlas, sus escritos, lo que hacía ella, sus conferencias, yo se las escribía en la computadora. Entonces, tengo toda la información de mi madre y
cuando alguien la llamaba y le decía, haz esto, haz el otro, yo aprendí, ¿no? Con esto se cura tal cosa, con esto se cura tal otra cosa. Entonces, soy un, soy un médico empírico, ¿no? Entonces, voy al médico acá en Suiza. ¿Por qué? Porque necesito un tratamiento, unas pastillas, un jarabe, lo que sea. Voy al médico, el papá ya se jubiló, me toca ahora tratarme con el chico, que es un jovencito, un doctor joven. Entonces él me dice, ah, mire, va a hacer esto, esto. Yo en mi cabeza digo, no, así no es, pues. Claro, no le puedo decir que está equivocado, porque es el doctor. Entonces uno toca sentir la cabeza diplomáticamente, ajá, ajá. Y a la hora en que voy a la casa, hago lo que yo creo, ¿no? Entonces, la primera cosa de creer es que crees en las palabras, en lo que te dicen. ¿Mm? La segunda cosa de creer es que te voy a seguir. Eh, sígueme. Cuando Jesús se acercó a Mateo, le dijo, sígueme. Y dice que Mateo se paró y lo siguió y le dijo, te haré pescador de hombres, ¿no? A Pedro. Entonces, cuando Jesús se acercaba a sus discípulos, decía esa frase, sígueme. Pero para seguirlo tenían que creer en él, ¿no? Imagínate que tú llegas a Suiza y no conoces a nadie, ¿no? Y entonces yo te voy a recoger a la estación de tren y te digo, te voy a llevar a un lugar donde puedas hospedarte. Sígueme. Si me crees, me sigues. Si no me crees, si ves que tengo cara de mañoso, asaltante, violador, o lo que sea, entonces no me crees, no me vas a seguir. ¿Por qué? Porque el seguir implica confiar. Entonces, la segunda cosa de creer es que yo creo en tus palabras. La segunda cosa es que yo creo y por tanto te sigo. Y la tercera cosa que significa creer, significa que confío en ti. Confío en ti, ¿no? Hay una historia que siempre la cuento y siempre la repito, ya deben estar, los que me conocen deben estar cansados de esta historia, pero es cuando hay un malabarista en Estados Unidos, puso un cable de acero entre dos edificios altísimos y invitó a la gente, a la prensa, para ver cómo pasaba de un lado a otro por medio de ese cable. Llegaron la televisión, llegaron los curiosos, llegaron todo el mundo. El hombre agarró un maniquí que pesaba cerca de 80 kilos. Cargó el maniquí y comenzó a cruzar el cable entre los dos edificios a una altura de más de 120 metros de altura. Todo el mundo estaba impresionado. Terminó y lo cruzó. Cuando terminó de cruzar, todo el mundo aplaudía. Él dejó el maniquí y dijo, este maniquí pesa 80 kilos. ¿Hay alguna persona acá que pese menos de 80 kilos para yo poder cargarla y caminar de regreso sobre el cable? Y nadie dijo nada, ¿no? Todo el mundo en silencio. Y él preguntó, pero es que no me han visto cruzar el cable con un maniquí de 80 kilos. Y todo el mundo dijo, sí. ¿Y ustedes creen que yo puedo volverlo a hacer? Y la gente dijo, sí. Y entonces él dijo, entonces vengan, pues yo los cargo. Y la gente dijo, no. Y esa es la diferencia. Yo puedo creer intelectualmente. Yo puedo creer intelectualmente. Pero cuando se implica mi vida, es ahí cuando realmente creo espiritualmente. Por eso, cuando vamos a Cristo, le pongo mi vida en sus manos. Yo ocupo el lugar del maniquí porque confío plenamente
en el poder de Jesús para salvarme. Entonces, creer significa creer en sus palabras. Creer significa seguir a Jesús. Creer significa poner mi vida en sus manos. Entonces yo escojo creer en Cristo, y si creo de esta manera, si yo creo en sus palabras, si yo creo y decido seguir el camino de Jesús, y si yo creo y pongo mi vida en sus manos, entonces Jesús produce en nosotros el nuevo nacimiento. ¿Ok? Parte número 5 del cuadro que les pedí que impriman. Parte número 5, en la última parte de la hoja, dice, versículos 19 al 21. Voy a pedir que Rocco lo lea. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Ok, estoy. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que es lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien. El versículo 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La parte 5 del diálogo de Jesús con Nicodemo trae un tema a la luz, la condenación. Y en una oportunidad yo he hablado con algunas personas y alguna vez alguien me dijo, el tema de la condenación es un tema inventado por los pastores para asustar a la gente de la iglesia y mantenerlos esclavizados emocionalmente. Entonces, yo me pregunté, ¿verdad? ¿Será verdad que la condenación es un tema que los pastores hemos inventado para mantener a la gente asustada? ¿Mm? Vamos a leer Salmo 34, versículo 22. Nena, por favor. Salmo 34, 22. Treinta y cuatro, 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. No serán condenados cuantos en él confían. Mario, por favor, lee Mateo capítulo 23, versículos 13 al 15. Sí, Mateo 23, 13 al 15. Mas hay de vosotros, escribás y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribás y fariseos, hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones? Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribá y fariseo, hipócritas, ¿por qué recorréis
mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Este pasaje es fuerte. Jesús está hablando acerca de los escribas, de los fariseos hipócritas. Y dice que esta gente, por su conducta religiosamente hipócrita, hace 2 veces más hijo del infierno a la gente que lo sigue. Y Jesús menciona el texto, 2 veces más hijos del infierno. O sea que de la boca de Jesús sale el tema de que existe una condenación, un infierno. Y para nosotros, Mateo 5:20, Hugo, por favor, léelo. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no estaréis en el reino de los cielos. Este es un pasaje para nosotros, ¿eh? Jesús habla muy duro a los escribas y los fariseos hipócritas y les dice que ellos, con su conducta falsa, con su religión barata, su religión superficial, su religión hipócrita, están condenando a la gente. Pero luego nos dice a nosotros nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, tampoco entraremos en el reino de los cielos. Así que hay que tener mucho cuidado, porque yo conozco muchísima gente que se llama cristiana y cuya fe más se parece a la de un fariseo hipócrita que a la de un creyente sincero. Entonces hay que tener cuidado nosotros que nuestra fe no sea menor o igual que un escriba y fariseo, tiene que ser mayor. Porque si nosotros mismos vivimos una religión falsa, tampoco entraremos en el reino de los cielos. Mateo 23:33, Ivonne. Mateo 23:33. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Uy, qué fuerte, ¿no? Imagínense aquí esta prédica que un pastor se para en el púlpito y le diga a la gente, serpiente, raza de víboras, lo denuncian, ¿cómo va el pastor? ¿Cómo va a decir eso, pastor? ¿No? Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pilar, léete el versículo 29. Perdón, Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más, ha pasado de muerte a vida. No vendrá más a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Y el versículo 29, tú también, Pilar. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrá resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Exacto. La resurrección no es algo reservado para solamente los creyentes. La resurrección es un hecho que ocurrirá para todos los que hayan vivido en este planeta. Todos vamos a resucitar, pero unos para vida y otros para condenación. Y el último versículo
Vamos a pedirle a Ferni que lo leas. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Así es. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué tal? Después de haber estudiado todos estos versículos sobre la condenación, terminamos con un versículo espectacular. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿No? Después de haber visto que la condenación es un hecho real, ¿no? Que no es algo que nosotros hemos inventado, ahora toma significado algunos versículos que los voy a leer. Algunos los sabemos de memoria. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y primera de Juan 5, del 11 al 13. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Interesante. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis de antemano y con seguridad que tenéis vida eterna. Y esto no es por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo, por la obra de Cristo en la cruz. Yo sé que Jesús está en mi corazón y por eso sé que tendré vida eterna. No por lo que yo haya hecho, no por mis méritos, sino por lo que Él hizo. Un creyente tiene seguridad de vida eterna. Un creyente que está completamente seguro que Cristo está morando en tu corazón, tiene seguridad de vida eterna. Vamos terminando el estudio. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Qué pasó con este maestro que se acercó a Jesús? Voy a leerles dos pasajes.
Y dice, en Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 45 en adelante. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído a Jesús? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Y, escuchen, el cual era uno de ellos. Nicodemo. ¿Eh? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca ha salido un profeta. Nicodemo llegó a ser parte del grupo de los que seguían a Jesús. Era uno de ellos, ¿no? No era uno de los apóstoles, pero sí era de los discípulos. El texto indica que aproximadamente habían 120 discípulos, eran 12 apóstoles, pero 120 discípulos que seguían a Jesús por todas partes. Y Nicodemo era parte de ellos. Nicodemo nació de nuevo, Nicodemo decidió creer en Jesucristo y seguirlo, ¿no? Y para terminar, Juan capítulo 19, versículo 38. Juan 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, unos 40 kilos de mirra y de aloes. Y versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. La Biblia nos dice que esta labor de embalsamar, digamos así, al muerto entre sábanas y con aloes, con perfumes, lo hacían las mujeres. Pero como las mujeres no tenían fuerza suficiente, fue Nicodemo y José de Arimatea los que cargaron el cuerpo de Jesús y lo enterraron. O sea que Nicodemo, el que habló con Jesús en el capítulo 3, se convirtió en uno de ellos, y él, junto con José de Arimatea, fueron los que cargaron el cuerpo de Jesús hasta la tumba que José de Arimatea había cavado en la piedra. Las mujeres luego se encargaron de embalsamarlo con los aloes y los perfumes. Qué bonita la historia de Nicodemo, ¿no? Así que ya sabemos cómo termina la historia de Nicodemo.
¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vemos pues la próxima semana. Creo que vamos a empezar la próxima semana con el tema de la segunda venida de Cristo. Así que estén preparados. Oramos y terminamos el estudio de hoy. Señor, gracias por este tiempo, por este estudio, por lo que hemos aprendido. Bendícenos, Señor, con lo que hemos aprendido. Y gracias por la vida de este señor Nicodemo, que al final terminó siendo uno de tus discípulos y que tuvo el privilegio de cargar tu cuerpo para enterrarlo en esa tumba, de la cual al tercer día resucitaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adiós. Adiós. Cuídense. Buena Bueno. semana. Gracias. Gracias. Adiós.